Bueno, chicos, buenos días. Hoy vamos a hablar entonces sobre la integración metabólica y los radicales libres. Ya esta sería la última sesión y ya terminaríamos con el curso de bioquímica. Eh, entonces vamos a empezar hablando sobre los radicales libres. Los radicales libres básicamente van a ser moléculas o un fragmento de moléculas que tienen la característica de que en su órbita, en su orbital externo, algún electrón o más de un electrón va a estar desapareado. Eso hace que esta molécula, este fragmento de molécula, se convierta en algo radiactivo, ¿no? En algo, perdón, no radiactivo, sino algo tóxico, o sea, es dañino para la salud. Esto en realidad podríamos pensar que únicamente lo causan, por ejemplo, los gases tóxicos o alimentos dañinos, etcétera, ¿no? Radiación, etcétera. Pero no solo eso, sino que de por sí todas las reacciones que se dan, o bueno, la mayoría de reacciones que se dan en nuestro cuerpo, ya sean reacciones enzimáticas o no enzimáticas, van a llevar a que se formen radicales libres. Entonces es un proceso normal por el cual no hay que asustarnos ni nada de eso, pero sí hay que saber que estos radicales libres tienen que ir en equilibrio, tiene que estar en equilibrio con nuestro cuerpo. ¿Y con quién tiene que estar en equilibrio? Con los antioxidantes. Estos antioxidantes le van a dar ese electrón que le falta al, al orbital externo del radical libre y va a permitir que éste nuevamente esté en perfecto estado, lo vuelva normal y de esa forma pues se va a poder o bueno, los daños que podrían causar los radicales libres ya no se van a dar. Los radicales libres no solo te causan, por ejemplo, no sé, hablamos de toxicidad, probablemente pensaríamos en una intoxicación o algo así, pero en realidad los radicales libres son causantes de otras afecciones, por ejemplo, ateroscleromas, por ejemplo, diabetes también, e incluso obesidad. Entonces, no es, los radicales libres no se limitan nada más a, a una toxicidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos también de diabetes o ese tipo de enfermedades, también hablamos de enfermedades, por así decirlo, causadas por un incremento en los radicales libres. Ahora, ¿dónde se van a originar estos radicales libres? Los radicales libres se van a originar en la mitocondria y en el citosol. Eh, en la mitocondria, por ejemplo, los radicales libres se originan en la cadena respiratoria o también llamada la cadena transportadora de electrones, ¿no? Que está dentro de la mitocondria, específicamente en el complejo 1 y en el complejo 3. A estos complejos también acuérdense que se les llama componentes respiratorios, ¿ya? Cadena respiratoria o componentes respiratorios, cualquiera de las alternativas que les vengan en su examen. Eh, Otra cosa es que también se puede causar en el citosol. En el citosol, por ejemplo, puede ser causado por la participación de metales en transición como el cobre, el hierro y otros también, ¿no? Como el peróxido de hidrógeno o el NADPH oxidasa. Entonces, la formación de radicales libres no solo se va a dar en la mitocondria, sino también se da en el citosol. Eh, Bien, entonces, por ejemplo, tenemos en la mitocondria. En la mitocondria, cuando el oxígeno se transfiere un electrón, entonces se va a formar este O2 anión, ¿no? Y este va a ser, se le llama superóxido, el anión superóxido. Este, este anión superóxido, cuando hay dos moléculas de este anión superóxido, se une con dos moléculas de hidrógeno. Y gracias a una superóxido dismutasa, se logra convertir en
peróxido de hidrógeno más oxígeno. Entonces, luego la catalasa a este peróxido de hidrógeno, que van a haber dos moléculas de peróxido de hidrógeno, tienen que haber dos moléculas de peróxido de hidrógeno. Una catalasa viene y lo convierte en agua más oxígeno. Luego, sí, eso es lo que va a pasar. Entonces, como podemos ver, en la primera reacción que se dio, donde el oxígeno transfiere uno de sus electrones, entonces, ¿qué va a pasar? Se va a quedar como un anión superóxido, que es un radical libre. Entonces, este radical libre va a ser tóxico para tu salud. O sea, va a ser tóxico y probablemente te cause enfermedades. Para eso van a haber estas dos enzimas que van a ser antioxidantes, básicamente. O sea, el antioxidante no solo es, por ejemplo, la vitamina C y eso. Más adelante vamos a ver los tipos de este. Vamos a ver los tipos de antioxidantes y entre ellos vamos a tener los antioxidantes enzimáticos y los no enzimáticos. Entonces, aquí vamos a tener, por ejemplo, la superóxido desmutasa, que es una enzima, por lo tanto es un antioxidante enzimático, y también la catalasa, ¿no? Que es también un antioxidante enzimático. Entonces, básicamente lo que va a hacer es convertir a este anión superóxido en qué? Lo va a ya no va a ser un radical libre. Lo estabiliza y vuelve a ser oxígeno. Igual, en cuanto al peróxido de hidrógeno, esta catalasa también, ¿no? Funciona como antioxidante y convierte este peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Entonces ya volvió a su normalidad, tenemos oxígeno normal, ¿no? Ya no como radical libre, y de esa forma ya se logró un equilibrio entre el radical libre eh, lo, y entre los antioxidantes. ¿Para qué? Para que estos antioxidantes conviertan estos radicales libres en moléculas no dañinas para nuestro cuerpo. ¿Cuáles van a ser las fuentes de los radicales libres? Por ejemplo, tenemos la xantina, el araquidonato y el oxígeno. En realidad, podemos pensar que el oxígeno nunca va a ser dañino, pero cuando el oxígeno transfiere uno de sus electrones, entonces no va a quedar en su forma, digámoslo así, estable. Entonces, se convierte dañino, se convierte en un eh, superóxido. Y este superóxido es un radical libre. ¿De dónde proviene este superóxido? Bueno, directamente del oxígeno por una NADPH oxidasa. Puede ser por el araquidonato, gracias al COX. También se libera superóxido. Y también puede ser por la xantina oxidasa. También llegan a de convertirse en superóxido. Otra fuente también va a ser la cadena transportadora de electrones. Como les mencionaba, específicamente en el complejo 1 y 3 es que se da este, este origen de radicales libres, llevando así a que se forme el superóxido. Ahora, ¿qué es un antioxidante? Lo que les decía hace un momento, no vamos a tener tanto antioxidante enzimático como antioxidante no enzimático. En realidad, acá no hay mucho de qué hablar, simplemente lo que deben saber es que los radicales libres nunca van a dejar de estar presentes, así como cuando hablábamos, por ejemplo, en proteínas, hablábamos de que siempre se va a formar amoníaco, ¿no? Es algo que, a pesar de ser tóxico, se forma, porque es parte del metabolismo. Entonces, los radicales libres son parte de las reacciones que vamos a tener en nuestro cuerpo. Por lo tanto, tiene los organismos, por ejemplo, los seres humanos,
También hemos creado sistemas de defensa contra estos radicales libres. Y este sistema de defensa van a ser los antioxidantes. Estos básicamente su función es contrarrestar el efecto dañino que tienen los radicales libres. Estos antioxidantes se clasifican en enzimáticos y no enzimáticos. Los enzimáticos pueden ser la catalasa, que ya habíamos hablado, la superóxido dismutasa, también que vimos en la reacción pasada, el glutatión peroxidasa y el glutatión reductasa. Y los no enzimáticos, los flavonoides, los carotenoides, la vitamina C, ¿no? La vitamina C que es muy conocida, la vitamina E, las anticianinas, el glutatión, la cerulplasmina, la transferrina y el ácido úrico. Eh, en realidad, si quieren saber si esto se lo tienen que aprender, yo les recomendaría que sí, porque me acuerdo que en mi examen final, en una de las preguntas, era una pregunta directa, y en la pregunta directa, lead preguntaron, eh, ¿cuál de estos es un antioxidante no enzimático? Y no te van a poner, obviamente, catalasa, no. Te ponen, por ejemplo, vitamina C, vitamina A, vitamina D, vitamina o B6, por ejemplo. Entonces, es importante que ustedes se aprendan estos antioxidantes. Y este gráfico, pues, demuestra lo que ya les había dicho, ¿no? Este antioxidante le va a dar uno de sus electrones aquí al radical libre para que este radical libre no dañe a la célula sana. ¿Ya? Eh, Ahora vamos a tener el mecanismo de acción de los antioxidantes. El mecanismo de acción, bueno, los antioxidantes van a tener un captador, que ese va a ser el antioxidante como tal, que va a evitar que los radicales libres se sigan propagando. O sea, por ejemplo, en mi mitocondria ya se están liberando 5 superóxidos. Entonces, este antioxidante evita que estos se sigan dando, ¿no? Bueno, no que se sigan dando, sino que se sigan acumulando. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, el superóxido ya empieza a convertirse en oxígeno normal. Eh, a ese le llamamos captador, pero también hay un antioxidante inhibidor. Y el inhibidor sí es el que evita que se siga dando la acción en ciertas sustancias que provocan la regeneración de radicales libres. Entonces vamos a tener dos tipos, por así decirlo, que vamos a tener el captador, ya les mencioné, que es aquel antioxidante que va a evitar la reacción de propagación de los radicales libres, mientras que el inhibidor es aquel antioxidante que impide la acción de la sustancia que participa en la regeneración de radicales libres. Aquí tenemos este gráfico que básicamente, ay, aquí me confundí. Aquí debería ser antioxidante. Ya. Entonces, vamos a ver que los prooxidantes, es decir, los que provocan que haya radicales libres, y los antioxidantes deben estar en equilibrio. ¿Por qué? Porque cuando se liberen radicales libres, este antioxidante va a decir, no, 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 tú ven para acá, yo te voy a convertir nuevamente en bueno. ¿Ya? Pero ¿qué va a pasar? Va a pasar que a veces hay, por ejemplo, un desequilibrio. ¿Y a qué llevaría ese desequilibrio, Thais? Bueno, llevaría a un estrés oxidativo. Así se le conoce cuando hay gran cantidad de radicales libres. Y un estrés oxidativo lleva ¿a qué? A enfermedades. Puede ser, por ejemplo, diabetes, puede ser ateroscleromas, puede ser psoriasis.
etcétera. Vamos a ver la citotoxicidad de los radicales libres. Ya, vamos a ver que los radicales libres principalmente, como les había mencionado, van a estar formados por oxígeno, ya a lo que llamamos superóxido. Por eso, generalmente a estos radicales libres también se le conoce como ROS, que son especies radioactivas de oxígeno. Estos ROS pueden causar diferentes enfermedades, por ejemplo, hepatitis, cataratas, dermatitis, artritis, asma, cáncer, psoriasis, infarto de miocardio y aterosclerosis. Entonces, todas estas enfermedades pueden ser causadas por los ROS o los radicales libres. Cualquiera que les venga en el examen, radicales libres o ROS, no se olviden de esto. Denme un segundito, por favor.
Bien, vamos a continuar entonces. Esa ha sido la primera parte de Radicales Libres. Les he puesto un poquito sobre la semana 2 en realidad, porque esta, cuando lo lleven, va a ser su semana 13. Ya, solo que por el tiempo de las vacaciones y todo eso, no se va a poder dictar la clase 12. Entonces, pero eso es más o menos un poquito de lo que es la clase 12. Ahora ya vamos a ir como tal a la clase 13. Y vamos a hablar sobre las necesidades energéticas, en realidad sobre todo, un resumen de todo lo que ya hemos visto en todo el ciclo en realidad. Entonces, primero vamos a hablar de las necesidades energéticas. Por ejemplo, un hombre de 70 kilos necesita en el día aproximadamente 2.400 a 2.900 kilocalorías. Eso es algo en el rango de lo normal. Entre ellas, el 40-60% debe ser carbohidratos, 30-40% lípidos y proteínas entre el 10 y el 15%. Eh, bueno, vamos a tener diferentes fases de homeostasis. La homeostasis es, bueno, podría ser relacionado con equilibrio, pero en realidad no es no es el mejor sinónimo. ¿Ya? En realidad la homeostasis no es equilibrio. En nuestro cuerpo no hay un equilibrio. Hablamos de homeostasis, es decir, que todo está bien, algo así, como que todo trata de mantenerse en los rangos adecuados en los que debería estar o tratando de mantenerse en esa homeostasis, ¿no? No necesariamente en un equilibrio, porque si no todo estaría igual, imagínense. Niveles de triglicéridos, niveles de glucosa, todo estaría igual. Entonces, no estaría bien dicho si mencionamos equilibrio. Por eso mejor está la palabra homeostasis. Aquí vamos a tener 5 fases. La fase 1 se le conoce como la fase postprandial. Es desde que nosotros ingerimos alimentos hasta 4 horas después. Por ejemplo, yo almuerzo a la 1 de la tarde, entonces para las 5 ya terminó mi fase postprandial. Postprandial después de comer, quiere decir, ¿no? La fase 2 es la posabsortiva, que generalmente se hace en la noche, ¿no? Cuando tú estás durmiendo, no sé, por ejemplo, comes a a las 8 de la noche y te despiertas 8 de la mañana o tomas desayuno 8 de la mañana, entonces has pasado por la fase posabsortiva. Ya cuando las horas se van incrementando, por ejemplo, en la fase 3, la fase de ayuno temprano, hablamos eh, perdón, en la fase 3 de 12 a 36 horas, hablamos de un ayuno temprano. En la fase 4 hablamos de la inanición temprana, que ya es cuando no se ha ingerido alimentos de 2 a 24 días. Y la fase 5 de inanición prolongada, que es de 24 a 50 días. En realidad, una persona puede estar sin comer 60 días. Ese es como el tope de lo que una persona puede estar sin comer. Sin embargo, estos ya son casos extremos, pues no nosotros generalmente llegamos entre la fase postprandial y bueno, puede ser un ayuno temprano que se puede alargar. Por ejemplo, cuando hablamos de ayuno intermitente, las comidas que se ingieren son, por ejemplo, entre la cena y el desayuno, debe haber un tiempo de más o menos 16 horas, ¿no? Entonces ahí por eso hablamos de ayuno intermitente. Ahí ya se habla de ayuno. Sin embargo, pues cuando, por ejemplo, tú vas a dormir, no estás ayunando, simplemente estás en tu fase posabsortiva. Esta parte es muy importante que se la aprendan. A las cuántas horas se le considera fase 1 y cómo se llama la fase 1, la fase 2, 3, 4 y 5, porque a veces les pueden poner, ¿qué pasa con el paciente cuando, o bueno, qué pasa con una persona que pesa 70 kilos a las 12 horas? Ya saben que eso es ayuno temprano. ¿Qué pasa si no come hace 3 días? Ya saben, inanición temprana. O les pueden decir en la fase 1 o, por ejemplo, ayuno temprano, ¿no? Entonces, sí se tiene que aprender qué fase es, qué nombre es y y a las cuántas horas se refiere. Antes de hablar de qué es lo que va a suceder en cada fase con cada tipo de tejido,
vamos a hablar sobre la MPK. La MPK va a ser una enzima que se le llama, bueno, que se llama proteína quinasa, que es dependiente de AMP. Es una quinasa dependiente de AMP. Y esta proteína es importantísima porque va a estar relacionada con lo que les decía, la homeostasis energética. Las funciones que va a realizar esta AMPK van a ser activar las vías metabólicas que generan ATP e inhibir las vías que conducen a la biosíntesis. ¿Cuándo se da esta AMPK? O sea, ¿cuándo se activa esta AMPK? Se va a activar cuando no tengas tanta energía, ¿no? O sea, por ejemplo, tienes glucosa disponible, ya chévere. Entonces, vamos a tratar de formar ATP, de generar ATP. ¿Por qué? Imagínense, yo no como hace 5 días. No como hace 5 días. Mi AMPK va a estar activa porque yo lo que quiero es que de la glucosa o de todos los medios, ya sea glucogénesis, glucogenólisis, eh, gluconeogénesis, de cualquier proceso, yo quiero obtener ATP porque no tengo glucosa. Entonces yo voy a buscar alguno que me lleve a obtener glucosa y, por ejemplo, pasarlo a la vía glucolítica. ¿Para qué? Para generar ATP. Entonces, eso es lo que se busca. Eso es lo que busca la MPK. Y también inhibe las vías de biosíntesis, porque si yo a las justas tengo para solventar a mis tejidos con ATP, obviamente en ese momento yo no voy a generar, por ejemplo, yo no voy a guardar energía, porque la necesito. O sea, en lugar de guardarla, voy a utilizar las fuentes de energía, como glucosa, como los ácidos grasos. Todo eso lo tengo que utilizar, ya no guardar. Entonces, por eso es que esta MPK inhibe procesos biosintéticos con el fin o sea, ya no almacena nada más, ya no almacena ácidos grasos, ya no almacena glucógeno, nada. Inhibe todos esos procesos y activa procesos vinculados con la baja carga energética. Esta enzima, para que esté activada, va a necesitar de dos condiciones. La primera es que se fosforile treonina y la segunda es que haya un alto nivel de AMP y ATP en la célula. ¿Por qué? Porque esta MPK es dependiente de AMP. O sea, tiene que haber AMP. ¿Para qué? Para que se forme, para que se active la AMPK. Entonces vamos a ver que la MPK es una enzima que se va a activar en respuesta a una disminución de la carga energética, ¿no? Cuando hay disminución de la carga energética, generalmente estamos hablando, por ejemplo, del ayuno, cuando ya no estamos consumiendo alimentos. Lo hace por fosforilación o su actividad es modificada por su interacción con el AMPK, ¿no? Entonces puede activarse de las dos formas, o porque alguien la fosforiló, una fosforilasa, o porque hay presencia de AMP. La presencia o la alta presencia de AMP lleva a que la MPK se active. Entonces, por aquí, por ejemplo, está, ¿no? Acá hay presencia de AMP y esta AMP va a inducir a una de las subunidades de la MPK y va a permitir que esta MPK se active. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, esta de acá se liberen diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el 4, el PF,
GIS2, el CD36, etcétera, etcétera. Entonces, esa es básicamente la MPK. Siempre acuérdense, la MPK es la enzima más importante para mantener la homeostasis en nuestro cuerpo. Ahora, ¿cuál va a ser la reacción o bueno, cuáles van a ser los efectos de la MPK en el músculo? La MPK en el músculo va a movilizar GLUT4. Ya sabemos que el GLUT4 es importante ¿para qué? Para la captación de glucosa específicamente en el músculo y en el tejido adiposo, porque estos tejidos no tienen no pueden captarlo por sí solos, necesitan el GLUT4. Y este GLUT4 es dependiente de insulina. Pero si tú no comes, no ingieres alimentos, tú no puedes tener GLUT4. Perdón, no puedes tener insulina. Y esto va a hacer que no se pueda movilizar el GLUT4. Sin embargo, para eso está la MPK, que en momentos como en el ayuno o en la inanición, llevan a movilizar GLUT4, porque si no, no podría, tu músculo moriría porque no tiene glucosa. Para eso, pues, nuestro cuerpo está diseñado, ¿no? Para que la MPK movilice GLUT4. ¿Qué más se da en el músculo? En el músculo también se va a promover la oxidación de ácidos grasos. La MPK se torna activa, como ya les había mencionado, cuando hay una baja carga energética. Y ahí es donde se va a activar, ¿no? La MPK. Y esta MPK va a iniciar los procesos oxidativos, entre ellos la oxidación de ácidos grasos, con la finalidad de que llegue energía hacia tus células, por ejemplo, en el músculo. También va a estimular la biogénesis mitocondrial, es decir, van a haber más mitocondrias en el músculo y van a inhibir la síntesis de proteínas. ¿Por qué? Porque la MPK inhibe cualquier proceso biosintético. Por lo tanto, también va a inhibir la síntesis de proteínas. ¿Qué va a pasar en el hígado? Bueno, en el hígado va a estimular la captación de glucosa, va a inhibir la gluconeogénesis, porque gluconeogénesis estimula la oxidación de los ácidos grasos, como ya les decía, ¿no? Procesos oxidativos, inhibe la síntesis de colesterol, inhibe la síntesis de ácidos grasos, inhibe la síntesis de proteínas, es decir, inhibe a todos los procesos anabólicos y activa a todos los procesos catabólicos. ¿Qué va a pasar en el páncreas? En el páncreas va a inhibir la secreción de insulina, porque como no se ha ingerido alimentos, también pues la insulina no va a estar presente. En el músculo, ¿qué va a pasar? Específicamente en el músculo cardíaco, va a favorecer la captación de la glucosa, va a estimular la glucólisis para poder generar más ATP y va a estimular la oxidación de ácidos grasos. En realidad, cuando ya estamos, o sea, el corazón, cuando, por ejemplo, tú consumes algún alimento, entonces el corazón va a estar feliz, ¿no? Va a captar glucosa y tal. Sin embargo, ya cuando vas al ayuno, el corazón va a decir, bueno, no me queda más que aceptar ácidos grasos. Y el corazón acepta los ácidos grasos para oxidarlos y de esa forma obtener energía. Entonces, en la fase, por ejemplo, del ayuno, el músculo cardíaco tiende a captar de forma más óptima ácidos grasos, el glucosa. ¿Y qué va a pasar en el tejido adiposo? En el tejido adiposo se va a inhibir la lipólisis, se inhibe la síntesis de ácidos grasos y se estimula la oxidación de ácidos grasos, con la finalidad nuevamente de liberar energía. Eso es lo que va a pasar en cuanto a MPK. Ahora,
vamos a hablar ya específicamente sobre cada una de las fases. Vamos a iniciar con la fase postprandial. En la fase postprandial se ha ingerido alimentos, por lo tanto va a haber digestión y absorción de estos nutrientes. Luego ya se va a dar el transporte, ¿no? Tanto de glucosa, de aminoácidos y de ácidos grasos provenientes de los lípidos. Eh, en toda esta fase postprandial vamos a ver que se va a llevar, ¿no?, energía a diferentes tejidos. Puede ser al hígado, puede ser al tejido muscular, al cerebro, y también una parte como reserva va a ir al tejido adiposo. Eh, en esta fase postprandial también vamos a ver que hay secreción de la insulina, porque cada vez que nosotros ingerimos alimentos va a haber secreción de insulina. Y obviamente van a participar ya las hormonas que van a estar presentes en el control del apetito, que eso ya lo habíamos hablado cuando hablamos de carbohidratos en la semana 4. ¿Y cuáles son estas? Pueden ser la leptina, la insulina, la grelina, entre otras, ¿no? Todas estas van a tratar de controlar el apetito. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar específicamente en cada tejido? Bueno, en el hígado, vamos a ver, por ahí se metió también el páncreas. El páncreas libera energía, libera insulina. ¿Qué va a pasar con los glúcidos o con los carbohidratos? Bueno, va a llegar a formar glucosa y esta glucosa va a servir ¿para qué? Para ir a la vía glucolítica, para ir a la vía de las pentosas, para ir a la vía de los ácidos urónicos, al ciclo de Krebs, a la síntesis de glucógeno, a la síntesis de ácidos grasos, a la síntesis de triglicéridos, etcétera, etcétera. Ya para todo esto van a servir los glúcidos, es decir, para procesos biosintéticos. En la fase postprandial hablamos de procesos biosintéticos. ¿Qué va a pasar con los aminoácidos? Bueno, los aminoácidos vamos a ver que también se van a dar la síntesis de proteínas y de urea, ¿no? Vamos a ver que como van a haber procesos biosintéticos en esta fase postprandial, entonces los aminoácidos que tengamos también van a servir para formar proteínas, porque se va a dar una biosíntesis de proteínas. ¿Qué va a pasar con los aminoácidos? Los aminoácidos ya sabemos que se liberan amonio, ¿no? Cada vez que está en su metabolismo, vamos a ver que hay amoníaco. Entonces, estos aminoácidos llegan al hígado justamente ¿para qué? Para la formación de urea. Ahora, en el hígado pueden haber dos cosas. Uno, es que el grupo amino, ¿no?, el amoníaco de estos aminoácidos pasa a ser urea. Y otro es que digamos, el esqueleto de estos aminoácidos pueden pasar a procesos biosintéticos como la síntesis de colesterol, por ejemplo. Perdón, la síntesis de ácidos grasos, por ejemplo. Y estos, obviamente, si se sintetizan ácidos grasos y estamos en la fase postprandial, donde tienes procesos biosintéticos, estos ácidos grasos luego van a llevar a que se sinteticen, ¿qué cosa? Triglicéridos. De esta forma se van a almacenar en el tejido adiposo. ¿Qué va a pasar en el tejido adiposo? Bueno, gracias a la GLUT4 va a tener captación de glucosa. Va a haber una inducción a la lipasa lipoproteica gracias a la insulina que se ha liberado por el páncreas. Y también vamos a ver que hay captación de ácidos grasos. ¿De dónde vienen esos ácidos grasos? Por ejemplo, del hígado, ¿no?, que se liberan ácidos grasos. También en el proceso en el que se da la lipólisis, donde se van a liberar ácidos grasos o diacilglicerol, por ejemplo. Estos van a viajar, estos ácidos grasos libres viajan gracias a la albúmina y van hacia el tejido adiposo. Ahí van a ser captados y van a formar triglicéridos para ser almacenados. ¿Qué va a pasar en el tejido muscular?
tejido muscular también vamos a tener la captación de la glucosa gracias al GLUT4. Se va a dar procesos como la glucólisis, ¿no? El ciclo de Krebs, la síntesis de proteínas, todos procesos biosintéticos. ¿Qué va a pasar en el cerebro? En el cerebro vamos a tener a la GLUT1. La GLUT1 va a permitir que se pueda captar glucosa. La glucosa va a ir a la vía glucolítica, al ciclo de Krebs, y así se van a, por ejemplo, sintetizar neurotransmisores, de los cuales ya hemos hablado cuando hablamos de proteínas. Y también vamos a tener a los aminoácidos que también van a ayudar a la síntesis de neurotransmisores. Entonces, tanto la glucosa como los aminoácidos sirven para la síntesis de neurotransmisores importantísimos, obviamente, en el cerebro. ¿Y qué va a pasar en los glóbulos rojos? En los glóbulos rojos va a haber formación, como no hay mitocondria, la glucosa va a ir hacia la vía glucolítica. Pero como no hay mitocondria, se va a regenerar NAD gracias a la conversión de piruvato en lactato por medio de la enzima lactato deshidrogenasa. Ya lo habíamos hablado también sobre el por qué se da esta conversión, ¿no? Se da con la finalidad de regenerar NAD y de esta forma la vía glucolítica siga funcionando para el eritrocito y se siga formando más ATP y la vía glucolítica no pare. Luego este lactato obviamente va a viajar hacia el hígado para que de esta forma se convierta nuevamente en piruvato. Bien, ya hablamos entonces sobre la fase postprandial. Ahora vamos a hablar sobre la fase posabsortiva. Acuérdense que la fase postprandial era desde que comes algún alimento hasta 4 horas después. En la fase postprandial hablamos de 4 horas después de que hayas ingerido algún alimento hasta 12 horas después. La glucosa en realidad va a disminuir hasta cierto punto, no puede disminuir más. Entonces va a llegar hasta cierto punto y después tiene que haber algo en tu cuerpo que lleve a que la glucosa esté en un nivel normal, a la normoglicemia. Y algunas de estos procesos van a ser la glucogenólisis o la gluconeogénesis, ambas presentes en la fase posabsortiva. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, la gluconeogénesis. Bueno, la glucogenólisis ya lo saben, ¿no? Es el catabolismo del glucógeno con la finalidad de liberar glucosa libre. Y cuando hablamos de gluconeogénesis, hablamos de la formación de glucosa a partir de algo que no sean carbohidratos. Pueden ser, por ejemplo, aminoácidos, ¿no? Como la alanina que se libera del músculo, llega al hígado y de esta forma se puede obtener glucosa. ¿Qué va a pasar en el tejido adiposo en la fase postprandial? Perdón, posabsortiva. En el tejido adiposo va a haber una liberación de ácidos grasos, pero no en gran medida. Ya esta liberación va a ser relativamente baja. Luego vamos a tener la estimulación del sistema de nilato ciclasa por el glucagón. ¿Qué va a pasar en el hígado? Bueno, en el hígado vamos a ver que van a haber ya bajos niveles de lo que lleva a que se forme piruvato, ¿no? O sea, por ejemplo, la fructosa 6-fosfato o la glucosa 6-fosfato están en baja cantidad. Entonces, no se puede llevar a cabo la glucólisis. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se inactivan las enzimas de la glucólisis. Entre ellas, ya sabemos que la más importante para la glucólisis es la fosfofructoquinasa 1. Entonces, esta fosfofructoquinasa 1 se inactiva porque no hay suficientes sustratos para que ésta esté activa. Además, vamos a ver que hay una reducida actividad de las vías de las pentosas, es decir, que ya no se va a producir tanto NADPH. ¿Y por qué la actividad de las vías de las pentosas disminuye? Porque para que se dé la vía de las pentosas necesita que haya glucosa. Y como tú ya no has ingerido tanta glucosa, obviamente tu cuerpo lo primero que va a hacer no es pensar en la vía de las pentosas. Lo primero que va a hacer es tratar de llevar energía hacia tus
hacia tus tejidos, ¿no? Para que esto siga funcionando. De esa forma, entonces, disminuyen los procesos biosintéticos, ¿no? Como la biosíntesis de los ácidos nucleicos, por ejemplo. Ahora, ¿qué va a pasar en el ayuno temprano? Bueno, en el ayuno temprano, este ya va de las 12 a las 36 horas. Y aquí vamos a ver que se va a dar la gluconeogénesis también y la glucogenólisis. Ambos van a sumar el 50% para mantener la glucosa. Pero en el ayuno temprano ya no solo vamos a tener la gluconeogénesis y la glucogenólisis, sino también vamos a tener, por ejemplo, los cuerpos cetónicos, ¿no? Los cuerpos cetónicos. Eh, la gluconeogénesis va a estar más en un nivel más alto que la glucogenólisis, porque en la fase post absortiva que vemos aquí, es donde va a haber mayor cantidad, o bueno, se va a dar en mayor medida la glucogenólisis. ¿Por qué? Porque va a haber reservas de glucógeno. Pero para este ayuno temprano ya no van a haber tantas reservas de glucógeno. Por lo tanto, se va a dar en mayor medida la gluconeogénesis. Pero entre ambos van a sumar o van a contribuir al 50% eh, de la normoglicemia. Ahora, ¿qué va a pasar en el ayuno temprano en tejidos como el hígado? Bueno, en el hígado vamos a ver que los aminoácidos van a llegar al hígado, ¿no? Por ejemplo, la alanina. Y esta alanina va a servir para la formación de glucosa. Claramente que le va a dar el piruvato para que se forme la glucosa y el grupo amoníaco ¿para qué? Para formar la urea, ¿no? Así llega al hígado, se divide en esas dos partes, en piruvato y en el grupo amino, y el grupo amino pasa a formar parte de la urea, mientras que lo que resta, que se le conoce como un esqueleto de aminoácidos, va a pasar a formar piruvato y esto va a ayudar obviamente a la formación de glucosa. ¿Qué va a pasar en el tejido adiposo? Bueno, en el tejido adiposo vamos a ver que hay presencia de glucagón. Este glucagón que va a estar presente para inhibir procesos biosintéticos va a estimular a la adenilciclasa. Esta adenilciclasa va a formar AMP cíclico y este AMP cíclico ya sabemos que promueve la liberación de ácidos grasos. Por ejemplo, el hígado y otros tejidos como el tejido muscular o el tejido muscular cardíaco van a ¿qué? Van a llevar a estos ácidos grasos como su fuente de energía. ¿Y cómo es que lo convierten en una fuente de energía? Bueno, porque los ácidos grasos luego van a pasar a la beta-oxidación, a un proceso de beta-oxidación. La beta-oxidación va a liberar acetil-CoA y esta acetil-CoA va a formar cuerpos cetónicos. Ya cuando hablamos de ayuno temprano, ya hablamos de presencia de cuerpos cetónicos. Ahora, ¿por qué el corazón y el músculo no forman estos cuerpos cetónicos? O sea, porque ellos lo podrían hacer, pero ¿por qué no lo hacen? ¿Porque no tienen enzimas? ¿Porque no pueden? ¿Porque les falta algo? En realidad, el tejido muscular y el tejido cardíaco, que bueno, es como tejido muscular cardíaco, le llega la glucosa del hígado. Entonces, no necesita formar cuerpos cetónicos. El músculo no necesita formar, porque ya le llegan los cuerpos cetónicos. Entonces, no necesita trabajar. ¿Ya? Entonces, el hígado es en realidad el que más trabaja. ¿Qué va a pasar en el cerebro? El cerebro, yo les había comentado que su fuente favorita de obtención de energía va a ser la glucosa. Esa es su fuente favorita. Pero cuando van pasando los días que ya no se ha ingerido alimentos,
el cerebro dice, bueno, entonces tengo que cambiar de estrategia, ¿no? Porque no me puedo quedar sin energía. Entonces el cerebro empieza a captar o a utilizar cuerpos cetónicos como fuente de energía. Entonces, en el cerebro, a partir de los 2 días que no que no se ha ingerido alimentos, la gluconeogénesis empieza a disminuir porque ya te estás quedando sin proteínas y obviamente tu cuerpo no se quiere quedar sin proteínas. Entonces, como que ahorra esos aminoácidos y dice, mira, la verdad es que yo ya no te quiero dar aminoácidos. Mejor ponte a utilizar cuerpos cetónicos. Y el cerebro dice, bueno, entonces utilizaré cuerpos cetónicos. Entonces, para aclarar en esta parte y más que aclarar, eh, realzar qué pasa en cada tejido, el cerebro, fuente favorita, glucosa. Cuando hay ayuno, cuerpos cetónicos, preferentemente. Ácidos grasos nunca utiliza el cerebro, no pueden pasar la barrera hematocefálica. ¿Ya? Entonces, el cerebro nunca va a usar ácidos grasos, acuérdense de eso. Tejido adiposo libera ácidos grasos. Generalmente, ¿quién va a usar estos ácidos grasos? El corazón, por ejemplo. Corazón, después ya de varias horas, días, que ya no ve que puede captar glucosa, bueno, entonces captó ácidos grasos. Chévere. Entonces, eso es lo que va a pasar. Acuérdense de eso. ¿Y qué va a pasar en la inanición temprana? Bueno, en la inanición temprana, la glucosa va a empezar a disminuir, como les decía. En realidad, desde que ya no se consume, pues no sé, ya no se consume alimentos, entonces digamos que tu glucosa va a empezar a disminuir. Pero, por ejemplo, siempre que vamos a hacernos un análisis, sobre todo las personas que quieren descartar que tienen diabetes, se hacen un análisis de sangre, ¿no? Que lo hacen para ver sus niveles de glucosa en sangre. Entonces les pregunto, este análisis lo hacen en ayunas. ¿Qué pasaría si tu glucosa disminuye, disminuye, disminuye y llega a cero? Obviamente estarías en hipoglicemia. Tú nunca vas a llegar a hipoglicemia. Eso que quede claro. Nunca vas a llegar a hipoglicemia. Lo que va a pasar es que la glucosa sí va a disminuir en sangre, pero hasta cierto punto. Luego tienen que ver, van a haber procesos como la gluconeogénesis, la glucogenólisis, que van a evitar que la glucosa siga descendiendo. ¿Ya? Entonces siempre acuérdense de eso. La glucosa disminuye, sí, pero hasta cierto punto. Desde ese punto ya no va a seguir disminuyendo, porque si no, por ejemplo, el cerebro, los glóbulos rojos van a tener problemas. ¿Ya? Entonces, eso siempre acuérdense, nunca va a bajar la glucosa a cero, a pesar de que no hayas comido 50 días, que todavía vas a seguir vivo. Vamos a ver que después ya en la inanición temprana, los ácidos grasos van a estar en menor cantidad, están en esta línea verde, están en menor cantidad. Y los cuerpos cetónicos van a aumentar. Los cuerpos cetónicos aumentan como fuente de energía. Bien, entonces hasta ahí hemos terminado con las fases de homeostasis en nuestro cuerpo. Ahora vamos a ver qué es lo que va a pasar con el alcohol, ya que este también es otro subtema que se toca ya en este último tema. El alcohol. El alcohol etílico, obviamente el que se consume, ¿no?, en las bebidas alcohólicas, es una sustancia hepatotóxica. ¿Por qué? Le hace daño al hígado. Y eso me imagino que ya lo saben porque eh, porque cada vez que hablan de, por ejemplo, alcohólicos, se habla de que tienen
cáncer al hígado o que tienen hígado graso, etc. Entonces, ya saben que el alcohol es una sustancia hepatotóxica. Y como es hepatotóxica, se va a metabolizar ¿dónde? En el hígado, claramente, ¿no? En realidad, se habla de que el alcohol puede estar vinculado con el estrés oxidativo. Cuando hablamos de estrés oxidativo, ¿qué era? Era la acumulación en grandes cantidades de radicales libres. Entonces, el alcohol, digamos que va a ser importante porque va a dañar a tu hígado, ¿no? Y va a causar lesiones hepáticas. ¿Por qué? Bueno, eh, el alcohol va a tener su metabolismo gracias al acetaldehído. Eh, bueno, el alcohol, perdón, se va a convertir en acetaldehído debido a dos cosas. Al alcohol deshidrogenasa, que es el ADH, y el sistema MEOS. El sistema MEOS es el sistema microsómico oxidante de etanol. Ese es el sistema MEOS. ¿Por qué el alcohol es tan tóxico? Bueno, lo que pasa es que el etanol, para que se pueda dar su metabolismo, tiene que unirse con un NAD. Y gracias a una alcohol deshidrogenasa, se va a convertir en acetaldehído más NADH. El acetaldehído con otro NAD va a pasar a ser acetato más NADH. Si se dan cuenta, por cada reacción que se esté dando en el metabolismo del alcohol, se está liberando un NADH. ¿El NADH te sirve? Acuérdense que, por ejemplo, cuando hablábamos sobre el por qué el piruvato se convierte en lactato, era porque ya no había forma de regenerar ese NAD, por ejemplo, cuando hacemos energía. Ahora imagínense aquí, en la glucólisis, todo ese proceso de la glucólisis solo libera un NADH, solo un. Y ese se tiene que regenerar. Y aún así, cuando haces ejercicio, tu músculo necesita convertir el piruvato en lactato para regenerar ese NAD, porque ya todas las otras vías, como las lanzaderas, están ocupadas. Solo un NADH. Ahora imagínense varios NADH. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el hepatocito, que es donde se lleva a cabo esta reacción, este metabolismo del alcohol, va a llenarse de NADH. Ya no va a tener forma de regenerar este NADH. Además, va a formar acetaldehído, ¿no? Que el acetaldehído es tóxico. ¿Por qué? Porque daña la mitocondria. Y esto lleva, obviamente, al daño celular. ¿Ya? Entonces, esa es la razón por la que básicamente el alcohol es dañino. Ahora, otra cosa que les quiero mencionar, ya hablando sobre el sistema MEOS, es que el sistema MEOS no solo se encarga del metabolismo del alcohol, sino también de, de los medicamentos, ¿ya? Los medicamentos también se metabolizan por este sistema MEOS. Ahora, ¿qué pasa entonces si un alcohólico, o sea, un alcohólico le podría recetar la misma cantidad de medicamentos? No. ¿Ya? ¿Por qué? Porque un alcohólico consume altas cantidades de alcohol. Entonces, este sistema MEOS lo que va a hacer es crecer, por así decirlo. Empieza a crecer, empieza a incrementar. ¿Por qué? Porque necesita eliminar eficientemente el alcohol, porque es tóxico. Entonces, se necesita eliminar.
Entonces, por ejemplo, cuando un alcohólico consume, por ejemplo, a mí me han recetado una pastilla, solo una dosis diaria. Este paciente alcohólico también le recetaron una pastilla diaria. ¿Va a tener efectos? No va a tener efectos. ¿Por qué? Porque el sistema MEOS ya creció, incrementó su tamaño, incrementó su eficacia. Por lo tanto, el medicamento va a ser fácilmente metabolizado y por ello va a ser eliminado. Entonces, al final, como que dice, pero ¿por qué tú sí mejoraste y yo no mejoré? Ah, porque es el alcohol, pues, ¿no? Eh, como su sistema está más grande, entonces elimina más rápido al medicamento. Por lo tanto, no se va a lograr alcanzar los niveles adecuados del medicamento para que se logre lo que se quiere con la terapia con medicamento. Entonces, ese es como un datito que puede ser que les pregunten en el examen, ¿ya? Entonces, acuérdense, pero más acuérdense que el sistema MEOS, alcohol y medicamentos, ambos se van a metabolizar en el sistema MEOS, en el hígado, ¿ya? Porque, por ejemplo, también cuando hablamos eh, del consumo de medicamentos, cuando son medicamentos fuertes, te sugieren que tomes otra pastilla que te va a ayudar a cuidar a tu hígado, ¿no? Porque puede traer daños también a tu hígado, esas pastillas, porque se metabolizan precisamente en el hígado. Entonces, alcohol, medicamentos en el hígado por el sistema MEOS. Y bueno, chicos, eso ha sido todo. Eh, vamos a ver el post-test. Mm, ya, entonces vamos a ver aquí. ¿Por qué después de 3 días de ayuno se incrementa el nivel de glucagón en el plasma?
porque los niveles de insulina disminuyen, ¿no? Como disminuyen, entonces lo que se busca es que el glucógeno empiece a catabolizarse para así liberar glucosa. Por eso es que está el glucagón, que es justamente el que va a permitir la lisis del glucógeno. ¿Por qué cada tejido tiene un patrón metabólico diferente? Porque cada tejido tiene diferentes enzimas y cofactores, ¿no? Por ejemplo, el tejido adiposo no tiene ciertas enzimas, cierto tejido no puede hacer tal cosa, por ejemplo, el tejido adiposo, el tejido muscular necesitan de GLUT4, por ejemplo, y así. ¿Cómo se torna activa la MPK? Lo que les decía en el PPT, ¿no? Por el incremento de la relación AMP-ATP. ¿Qué quiere decir esta relación? Que hay más AMP que ATP. Eso quiere decir que de por sí, como hay mucho AMP, activa la MPK, que es una quinasa dependiente de AMP, pero también hay bajo nivel de ATP. Entonces tu célula, como necesita energía, también permite que se active el AMPK. ¿Qué clase de actividades ejerce la AMPK en el hígado y en el músculo? Aumenta la oxidación de ácidos grasos y estimula la gluconeogénesis, ¿no? Todo proceso de oxidación, ningún proceso biosintético. ¿Y por qué en la fase postprandial la glucosa es captada por el tejido muscular y el hígado? Fase postprandial, ¿no? En la fase postprandial hay insulina, lo cual va a facilitar la captación de glucosa. Y bueno, chicos, eso ha sido todo. Espero que les haya servido, espero que estudien mucho y que les vaya muy bien en el ciclo. Me despido, cuídense mucho. Hasta luego.